Hermanos, una bienvenida a esta nueva oportunidad que el Señor nos permite para alabar y glorificar el nombre del Señor, estar delante de su presencia. Dios los bendiga a ustedes, mis hermanos, porque el Señor ha tocado sus corazones para entrar en esa búsqueda, tener esa intimidad con nuestro Padre Celestial y poder así estar confiados y seguros que Él está en medio de nuestras vidas, Padre. Delante de ti, oh mi Señor, oh Dios, estamos muy agradecidos, Padre Santo, porque sabemos, Señor, oh Dios, que tú estás a la delantera, Padre Santo. Tú estás peleando la buena batalla, Señor, oh Dios, porque sabemos, Padre Santo, que sin ti no estaríamos en pie aún, Padre Santo, porque sabemos que tú a cada uno de nuestras familias, Padre, tú nos llevas cogidos de la mano, si hemos caído, Padre, sabemos que tú nos has levantado. Si tenemos tentación, sabemos que en ti somos más que vencedores, Padre, y sabemos que vamos a salir de toda tentación, porque sabemos que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros, mora en el adulto, mora en el joven, mora en el niño, Padre Santo. Y sabemos, Señor, que tú eres el que nos estás cobijando. Tú eres, Padre Santo, el que nos lleva, Padre, de tu mano, que tú eres, Señor, oh Dios, no nos estás permitiendo que nos quedemos, pero sabemos, Padre Santo, que todo esto es necesario para poder avanzar, para poder glorificar tu nombre, para poder decirte, Señor, muchas gracias, Padre Santo, por tu provisión, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, por tus palabras, Señor, que tú nos estás dando día a día, Padre, y queremos, Señor, glorificarte. Y día a día nos estamos enamorando más de ti, Padre. Nos estamos afianzando más en ti, Padre. Señor, seas tú zarandeándonos, Padre Santo, así como el maestro, como el constructor, cuando la arena tiene impurezas, así tú vas a venir y vas a zarandear y vas a sacar todo lo malo de medio de nuestras vidas para poder que tú hagas esa obra perfecta en cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, oh Dios, que tú lo estás haciendo, Padre. Estamos delante de ti, Señor, colocando este servicio, Padre Santo, para poder recibir de esos manjar que tú tienes en medio para nuestras vidas, Padre. Podemos intimar contigo, Padre Santo, y queremos, Señor, que en medio de nuestros corazones estés tú, Padre Santo. Señor, delante de ti está nuestra congregación, está nuestra ciudad, el mundo entero, Padre, y sabemos, Padre, que hay muchas necesidades de todo el mundo. Y sabemos, Padre, que cada uno de nosotros tenemos mucho para dar. Y así cada uno de nosotros vamos a glorificar, vamos a dejar el nombre en alto tuyo, Padre Santo, porque sabemos, Señor oh Dios, que tú nos has encomendado dar, porque tú nos has dado con amor. Tú has tenido misericordia para con nosotros, nosotros debemos demostrarnos en misericordia con aquel que lo necesita. Te damos muchas gracias, Padre Santo, y vamos a colocar estas peticiones delante de ti. Vamos a orar por nuestra hermana María Camila. Ya sabemos que ella viaja el día en viernes y vamos a pedirle al Señor para que Él la lleve con bien, para que Él la proteja, la libra de todo mal y peligro y la guíe por el camino para poder llegar a los Estados Unidos. También vamos a orar por salud a todos los que están enfermos, que están quebrantados, como es Susana, la familia Gómez Fernández y todos los demás hermanos que están necesitados de ese toque especial de Dios.
para que el Señor en una virtud sanadora se derrame delante de su pueblo. Y también por la fortaleza espiritual desde el más pequeño hasta el más adulto. Y también le vamos a dar una acción de gracias por el bien de Dios sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestra congregación. Amén. Dios del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias. Queremos entregarte a tu hija María Camila, Señor Dios, para que seas tú, Padre Santo, llevándola con bien, Señor. Tú la has llevado, Padre Santo, de tu mano. Ahora te pedimos, Padre Santo, está ese viaje, Señor, que tú has permitido, Padre Santo. Mira, Señor, oh Dios. Mira, Padre Santo, seas tú tomando todos el control de todos los vuelos que esta varona tiene que tomar y todos los transbordos que tiene que hacer de línea a línea, de avión a avión. Te pedimos, Padre Santo, para que seas tú, Padre, tomando el control de todos los nervios, Padre, de todo su ser, y seas tú llevándola de su mano y que ella pueda llegar el día correcto, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, la bendecimos con el poder de tu autoridad, Padre Santo, y que seas tú llevándola con bien, Señor oh Dios, y cumpliendo ese propósito en medio de este viaje, Padre. También te pedimos, Padre, por los hermanos que están quebrantados de salud, nuestra hermana Susana, la familia Gómez Fernández, Señor oh Dios, y todos y cada uno, aquellos que están quebrantados de salud, Padre Santo, seas tú tomando el control y seas tú derramándote, Padre, en bendición para cada uno de estos hermanos, Señor oh Dios. Y también los que están débiles espiritualmente, seas tú fortaleciéndolos, Señor, desde el más pequeño hasta el más adulto. Sabemos que tenemos necesidad, Padre Santo, pero seas tú fortaleciéndonos, seas tú afirmando nuestras rodillas, Padre Santo, para poder continuar esta lucha, Padre, y que seas tú, Señor oh Dios, dando esa fortaleza a cada uno de nosotros, Señor oh Dios. Te adoramos y te bendecimos, Padre. También estamos muy agradecidos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres el que ha mantenido nuestros hogares. Tú eres, Señor, oh Dios, el que nos ha bendecido, Señor, a nuestras familias. Tú eres el que ha bendecido a la congregación, Padre Santo. Y estamos muy agradecidos porque hasta el día de hoy podemos decir, yo me siento privilegiado porque tu resguardo lo he visto, Señor. Tu resguardo, tu protección, porque sabemos, Padre Santo, que tú nos estás resguardando de esta enfermedad, Padre. Y sabemos, Señor oh Dios, que tu iglesia, y estamos morando bajo la sombra tuya, Padre Santo. Y también mira la palabra que nos dice, a tu lado caerán 1000 y a tu lado 10.000 y a ti no te tocarán. Yo me siento privilegiado. Yo sé que tú también te sientes privilegiado. O sea que estamos doblemente agradecidos con nuestro Padre Celestial y le damos esa acción de gracia a nuestro Padre. Amén. Te glorificamos a ti, Padre Santo, porque tú has sido bueno con nuestras vidas, con nuestras familias. Amén. Y vamos a darle la gloria al Señor por los diezmos. Para que Él sea bendiciendo los diezmos y las ofrendas de nuestra congregación, pero también para que Él sea, Señor, derramando bendición a todas las iglesias. Dios del cielo y de la tierra, Padre Santo, te agradecemos a ti, Señor oh Dios, para que seas tú, Padre Santo, dándonos y colocando en nuestro corazón para poder dar, Padre Santo, con agrado a ti, Señor,
tanto los diezmos como las ofrendas, Señor, y cada una de estas ofrendas, Señor, oh Dios, especiales, para así sea para la iglesia, Señor, oh Dios, para un local propio, si tú así lo deseas, Padre Santo, delante de ti te entregamos, Señor, oh Dios, nuestras vidas, Señor. Sabemos, Padre Santo, que las personas que estamos trabajando, tenemos un trabajo estable, estamos muy agradecidos contigo, Padre Santo, y queremos, Señor oh Dios, agradecerte a ti, Padre. ¿Cuántas personas aún no tienen un empleo, están viviendo del día a día, Padre? Señor, seas tú bendiciéndolas, seas tú llenándolas, Padre Santo, y dándoles, Padre, todo lo necesario a estas familias. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, y seas tú, Padre, glorificándote en ellos, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor, oh Dios. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, continúa tú llenando nuestras vidas, Señor. Continúa tú sacando lo que estorba en medio de nuestras vidas, Señor oh Dios. Por eso estamos delante de ti, para alabarte y glorificarte, Señor oh Dios. Seas tú mostrándonos los caminos por el cual nosotros debemos de caminar. Si están torcidos, Padre Santo, vengas tú a enderezarlos, Padre Santo, a través de la palabra, a través de todo lo que tú nos quieres enseñar, a través de la verdad, Padre Santo. Y porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y Salvador de nuestras vidas, Señor. Queremos confiar y entregarte a ti, Padre Santo, mi vida y la vida de tu pueblo. Y queremos, Señor, alabarte y glorificarte y escuchar esa palabra que tú tienes de vida para nosotros. Y seas tú bendiciéndonos, Señor. Amén y amén. Hermano, Dios los continúe bendiciendo. Espero que se encuentren muy bien y un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones para todos. Una vez más nos venimos a unir en adoración y alabanza a nuestro Dios, rindiendo homenaje a Él porque Él es digno de ello. Vamos a decirle a nuestro Padre Celestial en esa unidad de su Espíritu, de que queremos más de Él en esta noche, que hoy hemos dispuesto nuestros corazones para que Él sea el que se derrame y se glorifique con poder en medio de nuestras vidas. Porque sabes, amado hermano, tenemos un Dios lleno de amor y misericordia, un Dios que no escatima en oír y sobreabundar en medio de cada uno de sus hijos y en medio de cada situación. Te bendecimos, Señor. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Así es, Señor, ven a crecer en medio de nosotros. Yo quiero más de ti, díselo, amado hermano, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y
quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, solo tú, para que crezcas tú. Solo tú, poderoso Dios, para que crezcas en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros corazones, para que crezcas cada día conforme a tu verdad y tu buena voluntad. Para que crezca, Señor, cada día, Padre Santo, en este corazón necesitado y sediento de ti, en medio de todas las circunstancias y todas las cosas que ante ti presentamos, poderoso Dios. Recibe la gloria, recibe toda honra, recibe toda adoración. Recibe toda la gloria, Señor, porque hoy nos unimos, Señor, para adorarte, Señor. Abre los cielos, Señor, en esta noche. Y despliega, Señor, tu poder. Te bendecimos, Jesús. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial.
se unen hoy, cantamos a una sola voz, Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y todos gritan que tú eres santo. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no rendir nuestro corazón ante ti? Si toda tu iglesia, Señor, te adora, si toda tu iglesia te canta, si toda tu iglesia se rinde delante de ti. Por eso, Señor, queremos alabarte, glorificarte y exaltarte, porque tú eres merecedor de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Tú eres digno, Señor, de eterna gloria y de eterna salvación. Recibe, Señor, todo honor, Padre Santo, porque grande eres tú, Señor Jesús. Dios digno de alabanza, Dios digno de eterna adoración. Te bendecimos, Señor mío y Padre mío. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza aquel que viene pronto. De felicidad el corazón se llena. Grande es el Señor. Y grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza aquel que viene pronto. De felicidad el corazón se llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Oh, oh, oh. Hosana al Altísimo, porque grande es el Señor. Canta y danza para tu Dios. Te bendecimos, Señor Jesús. Nos gozamos en tu presencia. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza aquel que viene pronto. De felicidad el corazón se llena. Grande es el Señor. Oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Porque ríos de alabanza hay en esta hora para nuestro Dios. Te bendecimos, Jesús.
Recibe nuestra adoración, Señor mío. Para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder ¿para qué? Vencer. Ríos de alabanza daré, solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, ríos de alabanza daré, solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Te bendecimos, Señor. Maravillosos son tus prodigios, y en la fuerza de tu mano hay poder para venir a derribar a todos nuestros enemigos. Aleluya. Recibe toda gloria, Jesús. Es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder ¿para qué? Vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder ¿para qué? Vencer. Ríos de alabanza daré, solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande, grande es el Señor, Dios de alabanza daré, solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es nuestro Dios, aleluya. Recibe la gloria, Señor, recibe toda adoración y toda exaltación. Cómo no alabarte, cómo no gozarnos en tu presencia, mi Jesús, cómo no darte gracias, Señor. Si todos los días, Señor, tú vienes y traes palabra, refrigerio nuevo, Señor. Si todos los días vienes, Señor, a fortalecer nuestros corazones y a vivificar nuestras vidas en tu alabanza, Señor, en tu adoración, a través de la palabra, Señor, a través, Padre Santo, de la reconfortación, de tenerte, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque una vez más te hemos bendecido, Señor, y hemos adorado, Padre Santo, y hemos exaltado tu nombre. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo que nos da para meditar en su bendita palabra. Quiero invitarles para que oremos, por favor, y nos entreguemos, nos encomendemos al Espíritu Santo de Dios para que en esta noche hable a cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Señor Todopoderoso, aquí estamos, Señor, inclinando nuestra mente, nuestro corazón delante de ti en esta hora, todo nuestro ser, Señor, para que tu Espíritu Santo venga a hablarnos, para que tu Espíritu Santo nos edifique a través de esta buena palabra que tú cada día aderezas y preparas para nosotros. Hoy te queremos dar gracias, Dios,
por todo lo que tú estás haciendo, Señor, y por todo lo que harás en cada uno de nosotros. Sea, Señor, tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos ministre, el que nos enseñe, Señor, y el que nos siga mostrando el camino por donde debemos de ir cada día para poder seguir alcanzando esas alturas mayores en Cristo Jesús, en ese carácter, en ese entendimiento, Señor Jehová, y en la Padre, y en el que se cumpla, Señor, toda tu palabra, todos tus planes, todos tus propósitos para con nosotros. Muchas gracias, Rey de Gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Quiero, amados hermanos, invitarlos en esta noche para que estemos mirando allí la palabra en Lucas capítulo 2, versículo 40 inicialmente. La palabra en esta noche titula Decido crecer. Ese es el título, Decido crecer. Y vamos entonces a la escritura allí, en Lucas 2, les voy a dar un tiempito para que por favor lo busquen. Lucas 2, versículo 40, dice la palabra del Señor así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y quiero invitarlos también al versículo 52 del mismo capítulo 2, dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Entonces, amados hermanos, estos dos versículos que en esta noche vamos a estar meditando en ellos, ¿verdad? Nos llevan a entender, nos muestran a Jesús, ¿verdad? Como nosotros sabemos que Jesús nació en el vientre de una madre y al igual que nosotros tuvo un desarrollo físico y espiritual. Tuvo que crecer, ¿verdad? Pero la Escritura dice muy claramente que Él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y dice también en el versículo 52 que crecía en estatura y en gracia, ¿verdad? Para con Dios y los hombres, ¿sí? Entonces, amados hermanos, Jesús estaba sobresaliendo aún a su corta edad, porque tenía 12 años, ¿verdad? En esa sabiduría y en ese favor de Dios, ¿cierto? Y dice la palabra muy claramente que Él crecía. Y quiero invitarlos a mirar en el original griego qué significa la palabra crecer, para que podamos entender un poco más hacia dónde nos quiere el Señor llevar en esta noche a través de la palabra. Crecer dice que es impulsar hacia adelante, como golpeando, es decir, figuradamente avanzar en cantidad, en tiempo, ¿cierto? También la definición ya en la Escritura, en la Reina Valera, nos dice que es avanzada, aventajar, conducir, crecer, ir adelante. Y me llamaba la atención, amados hermanos, de todos estos significados que tiene la palabra crecer, que dice que es impulsar hacia adelante como golpeando, porque a veces, amados hermanos, hay cosas difíciles, ¿verdad?, que hay que enfrentar adelante, que implica que nosotros seamos más esforzados, que seamos más valientes para poder ir alcanzando esas alturas mayores. Entonces es importante entender que nosotros necesitamos ese crecimiento en cada una, hermanos, de nuestras vidas, de las áreas de nuestra vida, que es fundamental ese desarrollo. Así como naturalmente un niño, amados hermanos, se va desarrollando físicamente hasta alcanzar en la estatura y hasta alcanzar, amados hermanos, lo que normalmente en su físico, ¿verdad?, es el punto límite, ¿cierto? Dependiendo de la edad y todo, ¿sí? Y aún en la parte de la personalidad, del carácter, del temperamento, cada uno de nosotros los hombres nos vamos formando. Así también, amados hermanos, en la parte espiritual nosotros necesitamos crecer, ¿sí? Necesitamos ir hacia adelante. Y muchas veces también, como lo dice este significado, nosotros tenemos que enfrentarnos a cosas que hay dentro de nosotros mismos, que hay que ser fieros para poder, hermanos, no quedarnos estancados, sino poder seguir avanzando. Y entonces allí, amados hermanos, es en esta acción de crecer,
es necesario que nosotros entendamos que solamente depende de cada uno de nosotros. Porque aunque la Escritura dice que Dios nos da el crecimiento, tú y yo debemos decidir aceptar tomar lo que Dios nos ofrece. Porque Él no obliga a nadie, hermanos amados. Si el crecimiento en nosotros, en lo espiritual específicamente, nosotros lo vemos detenido, tenemos que revisar nuestra vida. Porque no es Dios, no depende de Dios, depende de nosotros, depende, amados hermanos, de la disposición y de la voluntad de cada una de nuestras vidas para poder atender y poner por obra todo lo que el Señor nos está entregando para que nosotros cada día podamos entonces tener ese desarrollo normal como hijos suyos. Porque también, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que así como está la posibilidad de que crezcamos cada día más en el Señor, en la obra espiritual, de que alcancemos mayores alturas en Él, de que alcancemos, amados hermanos, aún un mayor desarrollo, ¿verdad?, en cada una de nuestras vidas. Así también es necesario que entendamos que esto se puede dar de manera negativa, ¿sí? ¿Qué es lo que puede darse? Un detenimiento de la obra espiritual. Y por eso, amados hermanos, el título de la palabra en esta noche, decido crecer. Porque es mi decisión, es tu decisión hasta dónde quieres llegar y cuáles son esas metas que tú quieres alcanzar en el Señor. Entonces, hermanos, vemos en estos dos versículos, ¿verdad?, que leímos al inicio, tres aspectos en los cuales muy claramente está diciendo que Jesús crecía, ¿cierto? Es decir, que el Señor desde pequeño, ¿verdad?, se estaba impulsando, se estaba allí conduciendo, estaba avanzando. Y que, amados hermanos, así como en Él, también son necesarios que en nosotros se den, ¿cierto? Porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y Él fue perfeccionado, hermanos queridos. Él fue perfecto en santidad, en humildad, en obediencia, en temor reverente, ¿verdad? Y así, amados hermanos, como la cabeza es perfecta, nosotros debemos cada día entonces trabajar por alcanzar el mismo nivel que ya el Señor nos ha venido hablando, que es llegar a ser completos en Él. Entonces vamos a ver estos tres puntos, hermanos, o tres aspectos en esta noche que habla la palabra acerca de la importancia de creer. Y el primero que vamos a ver es crecer en sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? Dice que es la facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia o acierto. Esto es el significado del diccionario de español. Pero en el hebreo dice que en el sentido moral, ¿verdad?, es la capacidad de vivir correctamente, ¿verdad?, o de conducirnos correcta, adecuadamente, conforme a la palabra del Señor. Entonces quiero invitarlos al Salmo 111:10. Salmo 111:10. Porque dice la palabra del Señor allí. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, hermanos, nos dice la palabra en Lucas 2:40 y 52 que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y en el 52 nos dice que él crecía en sabiduría. Entonces, conforme a la palabra, acá en el Salmo 111:10 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este temor, amados hermanos, nosotros ya hemos visto que no es de miedo, no es un temor porque nos va a castigar, no. Este temor de Jehová es un temor de reverencia, de respeto,
de honra, hermanos, que nosotros le debemos al Señor. ¿Y qué significa esto cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Recordemos que la sabiduría nos está diciendo que es la capacidad de que nosotros vivamos correctamente, ¿cierto? Entonces, si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, quiere decir que Dios debe estar siendo el centro de nuestra vida, que Dios es el que debe estar gobernando y dirigiendo nuestros pasos, que Él es el que debe estar siendo el punto de partida para nosotros poder aprender a conducirnos correctamente aquí mientras estamos en esta tierra, en este peregrinar, porque nos dice, ¿verdad?, esa sabiduría que es la facultad que nosotros tenemos para actuar con sensatez, que es la facultad que de Dios recibimos, hermanos, ¿sí? Porque nos está diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, lo que significa que es de Él que nosotros recibimos esa sabiduría para poder actuar con sensatez, con prudencia, ¿verdad? Para poder nosotros entonces cada día tener la capacidad, hermanos, adquirir esa capacidad de poder vivir conforme a los mandamientos y a la voluntad del Señor en cada una de nuestras vidas. Es decir, que esa sabiduría, hermanos, es el que nosotros actuemos con prudencia, con sensatez, como lo hizo Jesús. Por ello debemos buscarla cada día sobre todas las cosas, ¿cierto? Si es que nosotros queremos vivir en bendición, ¿verdad? Porque la sabiduría es saber poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Qué significa esto, hermanos? Que no es solamente tener conocimiento, ¿sí? Porque nosotros podemos saber muchísima palabra, podemos saber muchísimos versículos bíblicos, podemos, hermanos, incluso recitarlos, los podemos cantar, los podemos, hermanos, tener ahí en la boca, pero no es solamente la sabiduría, no es solamente tener conocimiento, ¿sí? La sabiduría es poder poner por obra esa palabra que tú te sabes. Esa palabra cuando el Señor dice, ¿cierto? Que seamos santos como Él es santo, ¿sí? Que seamos, amados hermanos, cada día cabales, que seamos cada día prudentes, que seamos, amados hermanos, cada día hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Es poder poner por obra eso, ¿verdad? Sabiendo que esto que tú y yo ponemos por obra, que la palabra del Señor nos está hablando, es para nuestro propio beneficio, ¿cierto? Es para nuestro propio bienestar. ¿Sí? Porque dice aún allí en este versículo 10, la segunda parte, buen entendimiento tienen todos los que practican mandamientos, buen entendimiento. Y este buen entendimiento, amados hermanos, hace parte también de la inteligencia que nosotros podamos tener, y la inteligencia nos lleva a poder discernir, es la capacidad, eso es la inteligencia, la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Proverbios 4, hermanos, versículos 5 al 13. Quiero también invitarlos allí. Proverbios 4, del 5 al 13, ¿sí? Dice la escritura así: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Entonces, hermanos, en todo lo que hay escrito aquí en la palabra del Señor, lo que es clave hoy para nosotros es lo que el Señor nos dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, porque la sabiduría, que es la capacidad de poder
vivir correctamente, conforme a los principios, conforme a los mandamientos, conforme a las palabras que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a esas instrucciones que Él nos ha dado para que nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, nos conduzcamos, dice también adquiere inteligencia. ¿Y cuál es la inteligencia, verdad? Ya les decía, la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal, ¿cierto? Entonces dice que adquiramos esas dos cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque ellas nos guardarán, porque ellas nos conservarán. Todo lo que la palabra del Señor está todo lo que está escrito en la palabra del Señor, amados hermanos, es para que sea vida para nosotros. Dice aún acá la palabra, ¿verdad? O sea, todo esto, hermanos, es para meditarlo mucho, pero quiero solamente centrarme en 2, 3 versículos. Dice el 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Y en el 13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. O sea, todo lo que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios, amados hermanos, es como dice la palabra, esa sabiduría que es el principio, el temor de Jehová, ¿verdad? Porque dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese temor de Jehová es el que nos va a llevar a nosotros a poder permanecer y a poder perseverar para ser herederos de esa vida eterna. Entonces, hermanos, la sabiduría que viene de Dios es la sabiduría que nos permite tomar las decisiones correctas, porque también nos da la inteligencia, ¿verdad? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Asimismo, hermanos, esta sabiduría es la que nos permite construir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Porque Él tiene planes, tiene propósitos de bien para cada una de nuestras vidas. Y hermanos, ¿saben algo? Ahí, seguidito, ahí mismo en el Salmo 112, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor, que cuando nosotros estamos andando en procura de alcanzar esa sabiduría, en procura, amados hermanos, de poder poner por obra la palabra del Señor y que no se quede solamente en conocimiento. Mira lo que dice Salmo 112, 1, 2, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hermanos, benditos somos cada día en nuestras vidas y nuestra descendencia si nosotros estamos deleitándonos en gran manera en los mandamientos del Señor. Y deleitarnos en los mandamientos del Señor es que no solamente los conozcamos, sino que en verdad podamos degustarlos y podamos, hermanos, cada día trabajar y estar prestos para hacer conforme a lo que la palabra a cada uno de nosotros nos invita cada día y nos recomienda y nos aconseja que nosotros estemos cuidando y en lo cual debemos de estar ocupados, ¿verdad? Punto 2, hermanos, estatura. Dice ahí la palabra que Jesús crecía, se fortalecía, pero dice en el 52 que Él también crecía en estatura. Cuando miramos lo que es estatura, dice en el original que es madurez y hace ahí una claridad, madurez en años o tamaño, ¿verdad? En la definición en la Reina Valera es edad y es estatura. Entonces, hermanos, Jesús ciertamente crecía en estatura física, ¿sí? Pero hoy para nosotros no se trata de lo físico, se trata de un crecimiento espiritual. Y en cuanto a este crecimiento espiritual, esto es un proceso continuo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que saber, hermanos, que la parte de la obra espiritual no es algo que se alcance inmediatamente, no, es un proceso, ¿cierto? O sea, todo lo que nosotros vemos que en la palabra se acontece, o sea, Dios trata con nosotros, ¿verdad? Pero no nos pide y no nos demanda todo de una vez, ¿no? De hecho, la palabra del Señor dice, creo que es en Deuteronomio, donde dice que poco a poco Él va echando todas esas naciones, ¿verdad? Para que las fieras del campo no se vuelvan contra nosotros, ¿cierto? Hablándolo en la parte espiritual de que así es la obra del Señor. O sea, Él no viene a demandar en las condiciones todas de una y a sacarlas y a pedirnos cuentas de todas de una y a decirnos hay que cambiar y transformarte ya. No, Él poco a poco va haciendo la obra, pero es un proceso,
¿sí? Es un proceso. Entonces, amados hermanos, Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Decía Pablo, hermanos, o sea, no que lo hubiera alcanzado ya. Entonces él estaba reconociendo, estoy en el proceso, ¿sí? No soy perfecto ya, no estoy completo ya, teniendo claro lo que aprendíamos de completo o de perfecto, ¿verdad? Que es que nosotros vayamos alcanzando esa medida que Dios quiere de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Pero Pablo decía, no soy completo, no estoy perfecto, no lo he alcanzado todo, pero sí prosigo. Y es lo mismo, amados hermanos, ¿verdad? Que la palabra crecer, ¿sí? O sea, que él estaba en un proceso de crecimiento, porque por crecer, recuerden que dice que es avanzar, crecer dice que es ir adelante. Entonces, Pablo proseguía, iba hacia adelante creciendo, con el único propósito de ¿qué? De ver si lograba abrazar aquello para lo cual también él fue abrazado por Cristo Jesús. Y él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Y qué es lo que está delante, amados hermanos? ¿Sí? Lo que le faltaba. Es decir, que en esta parte cuando él dice extendiéndome a lo que está delante, se refería a esa parte de la madurez, a esa parte de la estatura, de ese perfeccionamiento que él sabía que debía de seguir buscando y que debía de seguir alcanzando. Y él decía, prosigo ¿a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses 3, del 12 al 14. Entonces, amados hermanos, vemos a través de este ejemplo de Pablo, ¿verdad? Cómo se cumplen en él estos dos procesos que vimos también en Cristo. Jesús crecía. Bueno, y voy a hablar de Jesús porque aquí lo menciona como Jesús, el niño. Jesús crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios, pero también crecía en estatura. Pablo, amados hermanos, está en esta palabra diciendo, prosigo hacia adelante, ¿sí? Dice, prosigo por ver si logro así. O sea, estaba en ese proceso de crecimiento espiritual para lograr ver en su vida reflejada una obra completa de parte de Dios. Y dice, extendiéndome a lo que está delante. O sea, él no se conformó a lo que ya había alcanzado, él seguía extendiéndose a lo que aún le faltaba, amados hermanos, ¿verdad? ¿Con qué fin? Llegar a la meta, al supremo llamamiento, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es la misma meta que tú y yo tenemos, ¿verdad? Porque, hermanos, nosotros estamos aquí, pero estamos siendo perfeccionados, estamos siendo santificados para el Señor, estamos, amados hermanos, procurando alcanzar en el Señor esa semejanza de Él para poder tener también como fin en cada una de nuestras vidas la vida eterna. Entonces, hermanos, Pablo lo decía y decía que no lo había alcanzado, pero aún así continuamente prosiguió a la meta. O sea, él se seguía esforzando cada día. Por eso a través de este ejemplo de Pablo nosotros podemos ver, ¿verdad? Cumplido lo mismo que pasó con Jesús, porque Jesús, amados hermanos, creció y Jesús alcanzó también el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Entonces, hermanos, en cuanto a este punto de la madurez espiritual, nosotros es bueno y es necesario que nos quede el entendimiento que consiste en aprender cómo caminar en obediencia a Dios cada día de nuestro peregrinar. Es tomar la decisión de vivir según el punto de vista de Dios, según su palabra, según sus lineamientos. Es que nosotros nos podamos ajustar a la palabra, amados hermanos, y no que la palabra se tenga que ajustar a lo que nosotros queremos. No.
La madurez espiritual, hermanos, alcanzar la estatura de Cristo, es que nosotros podamos tomar esa decisión de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios, hermanos? Aquí, en esta palabra. Aquí está, en estos 66 libros que Él nos ha dejado a nosotros, que fueron inspirados por Él, pero que nos fueron dejados para todas las generaciones, ¿cierto? Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16. Dice la palabra del Señor, hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice el versículo 25, si vivimos, de aquí mismo de Gálatas 5, hermanos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, amados hermanos, dos cosas que vemos aquí. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y andar en el Espíritu, hermanos, aquí como dice esta palabra, en el original andar, nos dice que es ocuparse y conducir, proceder. Entonces nos está llamando el Señor a que procedamos conforme al Espíritu. ¿A cuál Espíritu, amados hermanos? Al Espíritu Santo de Dios, que todo lo discierne, que escudriña los corazones, que gime por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? El Espíritu que nos santifica, que nos redarguye, que nos consuela, que nos fortalece, que nos levanta, ¿sí? Que nos da la victoria, hermanos amados. Dice, andad en el Espíritu de Dios, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, que nos está diciendo, ocúpate y condúcete conforme a mi Espíritu, ¿verdad? Pero dice también en el versículo 25, que si vivimos por el Espíritu, entonces también andemos por el Espíritu. Y en este versículo 25, andar, dice que es andar ordenadamente. Dice que es guardar el paso, conformarse a la virtud y a la piedad. Entonces, amados hermanos, nos está diciendo el Señor a través de Gálatas 5, versos 16 y 25, que aprendamos a caminar bajo la instrucción de su Santo Espíritu, hermanos, porque si el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, debemos entonces andar también bajo el gobierno de Dios. Debemos de estar andando bajo el gobierno, bajo la ordenanza, hermanos, y no como una imposición, porque es bueno que nosotros también aprendamos que somos nosotros los que o hacemos caso o no hacemos caso a la palabra del Señor, pero que, hermanos, la palabra está escrita y fue dada, y dice la Escritura que no está lejos de nosotros, está en nuestra boca y está en nuestro corazón, pero para que la atendamos y la cumplamos, ¿verdad? Entonces no es una imposición. De hecho, hermanos, el Señor nos ha dado libertad a cada uno de nosotros. Mira que Él no viene a obligar absolutamente a nadie, pero si la palabra nos está diciendo, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, es porque el Señor, hermanos, sabe que la carne para nada aprovecha, y bueno, la palabra también lo dice, y nosotros creo que también hemos aprendido un poco acerca de eso, hermanos. La carne para nada aprovecha, pero necesitamos aprender a andar conforme al Espíritu, guardando el paso, hermanos, guardando nuestro caminar, cómo nos conducimos y lo estamos haciendo conforme a la virtud, a la verdad, conforme a la piedad, que es ese temor reverente, que es el mismo, hermanos, del cual nos habla la palabra en el Salmo, en los Salmos, porque no solamente el Salmo 111, que fue el que tocamos hoy, sino en toda la Escritura, ese temor reverente, amados hermanos, que es el que nos lleva a nosotros a que podamos conducirnos correctamente mientras estemos aquí en esta tierra. Entonces, hermanos, punto 3, la gracia, ¿sí? Dice ahí también que Jesús crecía, en el 52 dice, y en gracia para con Dios. Jesús crecía en gracia para con Dios, y en el 40 dice que la gracia de Dios era sobre él. Cuando hablamos de gracia, que es también un término muy conocido por nosotros, dice que gracia es la manera, ¿verdad? Perdónenme un momentito, ay, se me perdió por acá.
pero dice que gracia es la influencia de Dios en el corazón que se refleja en la vida. Dice que es concreto, dice que es también merecer aprobación, que es favor, que es gratitud, que es aprobación y que es, amados hermanos, esa misericordia también la podemos ver así, la gracia, esa misericordia de Dios extendida para con nosotros. Entonces, hermanos, ahí cuando veíamos en Lucas 2:40 dice que la gracia de Dios era sobre Jesús. Cuando miramos lo que es gracia entonces, ¿verdad? Miramos que es específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Lo que quiere decir, hermanos, que Jesús no se reflejaba a sí mismo. De hecho, hermanos, es algo bien bonito lo que dice acá también la palabra, ¿verdad? En Lucas. Porque Jesús, a pesar de que era un niño de 12 años, lo que en él veían era el reflejo y la autoridad del Padre Celestial. Miren, hermanos, el hecho de que Jesús a los 12 años hubiese estado en el templo, enseñando las Escrituras, allá hablando del reino de los cielos, hermanos, era también, sí, parte del propósito de Dios, ¿verdad? Porque él era hijo de Dios, ¿cierto? Pero, amados hermanos, es también ver reflejado el amor por las almas, es también ver reflejada la misericordia de Dios hacia nosotros los hombres, es ver la sabiduría y la inteligencia del Supremo Dios eterno, ahí manifestada ya en Jesús desde su corta edad. Y dice ahí el versículo 47 de Lucas 2, hermanos. Dice el 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, ¿sí? Entonces, hermanos, Jesús reflejaba no solamente la sabiduría de Dios, no solamente estaba creciendo en la sabiduría de Dios, no solamente estaba creciendo en estatura, y vuelvo y reitero, en ese momento era estatura física, pero también era lo que espiritualmente en él se debía desarrollar, sino que también dice que la gracia, esa influencia de Dios, ese favor de Dios estaba sobre él. Y por eso es que todos los que estaban a su alrededor podían contemplar, podían ver, se podían maravillar de lo que veían en Jesús. Porque ¿qué era lo que veían en él? No lo veían a él, no veían a ese niñito, amados hermanos, veían a Dios ahí. Es más, ellos les decían, pero, y aun cuando Jesús ya estaba grande, pero este no es el hijo del carpintero, no son sus hermanos fulano y perano, ¿sí? No es el hijo de María, porque lo que vieron en él fue el reflejo de Dios. Hermanos, ¿qué estamos nosotros decidiendo reflejar? ¿Qué nos influencia a nosotros? Porque a Jesús lo estaba influenciando la gracia de Dios, Dios, la influencia de Dios estaba sobre él. ¿Qué nos está influenciando a nosotros? ¿Qué sale de nuestras bocas? Sale palabra de sabiduría, sale palabra de Dios, hermanos, como consejo, sale palabra de Dios para alentar a los que están en aflicción, sale palabra de Dios, amados hermanos, para corregir a los que están tal vez andando torcidamente, aun cuando nosotros sabemos que está mal lo que están haciendo. O palabra, amados hermanos, que nutra y que lleve a otros a poder reflexionar acerca de la vida que están viviendo. Aún cómo estamos nosotros viviendo. Estamos viviendo bajo la gracia, estamos viviendo bajo la influencia de Dios, o estamos viviendo bajo la influencia del mundo, bajo los afanes, la superficialidad, bajo lo vano, poniendo nuestros ojos en la materia, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros creciendo? ¿Cómo estamos nosotros decidiendo? ¿En qué estamos nosotros ocupándonos? ¿Y qué estamos decidiendo nosotros, amados hermanos, para nuestra propia vida espiritual? Las Escrituras nos dicen que por gracia somos salvos. Y por medio de la fe, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso lo dice en Efesios 2:8, hermanos.
Y esto quiere decir que nosotros somos salvos porque es un regalo de Dios y es un regalo inmerecido, ¿cierto? Es un favor que recibimos del Padre por medio de su Hijo Jesucristo, ¿sí? De ese niñito, amados hermanos, del que habla Lucas, de ese niñito que no se quedó niño, de ese niño, amados hermanos, que no se quedó dependiendo de otros, sino que creció en todo lo necesario hasta consumar todo el propósito de Dios sobre su vida a favor de la humanidad y convertirse entonces en el autor de eterna salvación. Y amados hermanos, esto lo traigo a memoria porque Jesús es la razón de que tú y yo hoy estemos aquí. Jesús es la razón de que tú y yo, amados hermanos, hayamos sido reconciliados con el Padre. Solo a través de Jesús nosotros tenemos la confianza de que si permanecemos en Él, podremos alcanzar, hermanos, el fin de nuestras vidas, que es la vida eterna. Pero mientras alcanzamos ese fin, si nosotros nos apegamos a lo que el Señor nos está hablando a través de la palabra, vamos a poder entonces permanecer en una vida consagrada o santificada para con el Señor. Ese niño que creció porque estaba que creció bajo la influencia de Dios, que creció bajo su gracia, que crecía en sabiduría, hermanos amados, es el ejemplo que hoy nosotros debemos de seguir. Es a través de Cristo que nosotros vamos a poder llegar a alcanzar todos los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Y sabes cuáles son esos planes? Que podamos volver a ese estado espiritual de plenitud con Él. Entonces, hermanos, Jesucristo fue quien pagó el precio de sangre por nosotros y nos dio un regalo inmerecido. El poder ser, hermanos, reconciliados con el Padre y el poder ser salvos, ¿verdad? Como lo decíamos, por gracia somos salvos. Pero también dice la palabra en segunda de Pedro, quiero invitarlos para que vayamos allí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor, antes bien, ¿verdad? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús y Salvador Jesucristo, ¿sí? Porque viene hablando Pedro de que es necesario que podamos estar en espera de todo lo que viene de parte del Señor, del cumplimiento de todas sus promesas. Pero dice en el versículo 14, hermanos, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de cuáles del cumplimiento de todas las promesas de Dios, reitero, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, ¿verdad? Bueno, y sigue hablando allí que para que no vayamos a ser nosotros, ¿cierto?, arrastrados por el inicuo, ¿verdad?, y caigamos de nuestra firmeza. Entonces, por eso dice en este versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, crecer en este caso acá, en segunda de Pedro, nos lleva a que es agrandar, ¿sí? A eso significa en el original. Crecer es decir, agrandar, literal o figurativamente, activa o pasivamente. En la definición en la Reina Valera nos dice que es aumentar, crecer, dar crecimiento. Entonces, hermanos, ya para ir allí concluyendo en esta parte de la gracia, dice la palabra del Señor que es necesario que nosotros entonces crezcamos en la gracia, ¿verdad? Que, hermanos, cada día procuremos estarnos dejando influenciar mucho más por el Señor, que estemos cada día procurando que sea aumentado en nosotros, hermanos, ese temor del Señor, esa sabiduría, ¿verdad? Que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque en la medida en que lo conocemos más, en que conocemos todo lo que Él hizo, no solamente entonces el propósito es que nos quedemos en el conocimiento, sino que podamos avanzar en ese crecimiento a una altura mayor, a una estatura, a una madurez, amados hermanos, espiritual, donde todo lo que se nos presente y todo lo que esté delante de nosotros, hermanos, podamos nosotros discernirlo, podamos nosotros, hermanos, entender qué es lo que nos conviene y poderlo entonces asegurar en nuestra vida y desechar lo que no nos edifica ni nos sirve.
Crecer en la gracia es incrementar nuestra estatura, nuestra fuerza, ese conocimiento de Dios y el poder, amados hermanos, de su gracia, esa plenitud, ¿verdad?, que el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, hermanos, ha venido a depositar. Crecer es movernos de un entendimiento, hermanos, superficial, vago de la palabra de Dios a un entendimiento más profundo, hermanos, porque esto cada día nos va a ayudar a que nosotros podamos apreciar y podamos valorar muchísimo más la obra de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la oportunidad que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo de poder ser llamados sus hijos y de poder ser sus herederos. Crecer es entonces, hermanos, seguir a Dios en su misión y en obediencia, en todo tiempo, no solamente cuando a nosotros nos conviene, porque la palabra muy linda, todo gloria a Dios y aleluya, no, en todo tiempo, amados hermanos. Crecer es permitir al señorío de Cristo en cada uno de los aspectos de nuestra vida, en todos, hermanos. No podemos, como se lo decía en alguna otra ocasión, darle a Dios solamente en parte. Dios quiere el todo de nosotros. Entonces, hermanos, si estamos faltos de algo, sea sabiduría, sea inteligencia, sea gracia, sea madurez espiritual, nosotros debemos tomar la decisión de avanzar cada día para adquirirlo. No nos quedemos conforme con lo que hemos alcanzado o no nos quedemos rezagados por lo que aún nos falta. Sigamos el ejemplo de Jesús, decidamos crecer, seguir los procesos necesarios hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, amados hermanos. Y ¿saben algo? En lo que estamos faltos, clamémosle a Dios, porque de Él viene todo lo necesario para que cada día podamos ser más conforme o hechos, para que cada día podamos ser hechos conforme a su imagen y semejanza. En Santiago dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. No temamos, amados hermanos, acercarnos cada día al Señor y pedirle de aquello que nos hace falta para seguir creciendo en el Señor como lo hizo el mismo Jesús, creciendo, amados, y fortaleciéndonos en el Señor, porque ciertamente los días son malos, hermanos, y necesitamos cada día reforzar más y más lo espiritual en cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor y a pedirle también al Espíritu Santo de Dios en esta noche para que nos ayude a poder cada día poner por obra su palabra, a adiestrarnos más en lo que es, hermanos, esta gracia, esta sabiduría, esta inteligencia, este vigor espiritual que nosotros necesitamos cada día fortalecer en nosotros para seguir firmes hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, amado Dios. Bueno eres en gran manera, Señor, y para siempre tu misericordia, poderoso Dios. Gracias por tu presencia, Señor, en medio de esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor, y que, como dice la Escritura, Señor, es más cortante que toda espada de dos filos. Yo te ruego, Señor, en esta noche, Padre, para que bendigas a todo tu pueblo, Señor Jehová, para que nos sigas ayudando, Señor, para que nos sigas fortaleciendo, Padre, para que nos sigas, Señor, impulsando, Padre, hacia adelante, Señor, aún en medio de estos momentos donde hay que golpear, Señor, que tú nos des la fuerza, Señor Jehová, el valor, el vigor, Señor, necesario, la valentía, Padre, para no detenernos, Señor, para seguir hacia adelante, para seguir creciendo como el mismo Jesús lo hacía, Señor, en sabiduría, en gracia, Padre, para contigo que eres el Dios Todopoderoso, pero también para con los hombres, Señor, a quienes nosotros hemos de dar testimonio, Señor, y a quienes hemos de llevar también, Señor, cada día, Padre, la luz de Cristo, porque nosotros somos la luz del mundo, Señor, somos, Padre, la sal de la tierra, Señor, Dios nuestro, y tú quieres, Padre, que en cada una de nuestras vidas se refleje, Padre, a tu Hijo, se refleje la obra de tu Espíritu Santo, se refleje, Señor Jehová, esa imagen y esa semejanza del varón perfecto
en cada uno de nosotros. Padre, bendigo a tu pueblo, Señor, en esta noche, Dios. Te ruego que en lo que estamos faltos, Señor, tú nos sigas ayudando, tú nos sigas, Señor, Jehová, hablando, tú sigas ministrando nuestras vidas, Padre, para que podamos estar allí, Señor, prestos, atentos y dispuestos para ti. Padre, la decisión de crecer es solamente nuestra, mi Dios amado, porque todo, Señor, tú nos lo has dado, las herramientas, los medios, tu palabra, Señor Jehová. Padre, tu Espíritu Santo, Señor, que es el que convence, Padre, está con nosotros y está en nosotros. Por eso, mi Dios, ahora nosotros delante de ti ponemos nuestra vida para que tú nos ayudes a tomar esas decisiones, Señor, donde nosotros decidamos, Señor Jehová, crecer cada día como Jesús lo hizo, Padre, en santidad, en obediencia, en amor por las almas, Padre, en misericordia, Padre, en la verdad y en la justicia tuya. Gracias, poderoso Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir. Tu bendición, tu paz y tu amor, Señor, nos sigan rodeando y se sigan estableciendo en cada una de nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y una feliz noche.